Bueno, nos vamos a meter en otros asuntos, porque claro, ante la explosión del grifo de Villa María del Triunfo, y digo mal grifo, sino la planta de gas que estaba cerca a ese grifo, se han puesto los ojos y se han enfilado las baterías en contra de Ocinermín. ¿Y esa agua es caliente? Y se está pidiendo incluso que Ocinermín y los otros reguladores pasen a ser uno solo, y hay toda una discusión en relación a este tema. La pregunta de fondo ¿es Ocinermín la institución que necesita el país para el control y verificación de las situaciones que ocurren en las plantas de gas de todos los grifos y de todo el país? De esto queremos conversar con el señor Eduardo Guevara, ex viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Señor Guevara, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. ¿Se debe declarar nuevamente Ocinermín en emergencia o en reorganización? ¿Sí o no? A ver, han habido en los últimos años, lamentablemente, dos incidentes emblemáticos. Serios. ¿no? El del 20, críticos y serios, así es. ¿no? Que de alguna forma, no quiero decir que desnudan, pero muestran ciertas debilidades, ¿no? Okay. Y creo que Ocinermín, un poco respondiendo a la otra pregunta que puede venir, que ¿es Ocinermín el que debería asumir esta responsabilidad de supervisar? Y yo creo que la respuesta es sí. Lo que se tiene que también tienes un organismo con muchas responsabilidades a veces, ¿no? Porque si retrocedemos en el tiempo, cuando se creó, arrancó con el tema de energía, luego entró hidrocarburos, luego minería, sí, pues. ¿no? Y tienes la supervisión, que puede ser el tema de seguridad, ¿no? Pero también tienes el tema de regulación, ¿no? Tienes un grupo del mismo claro. que está viendo el tema de regulación, el tema de tarifas eléctricas, toda esta discusión si entran renovables o no entran renovables, en el propio tema de gas natural, ¿no? También hay regulación tarifaria para el transporte, para la distribución de gas, que hay en muchas regiones de la costa, pero no en todo el país todavía, ¿no? Tiene un trabajo enorme, ¿no? Y quizás en algunos casos, por enfocarte en uno, puedas estar descuidando el otro. Exacto. O dedicándole no todos los recursos que se podrían dedicar, ¿no? Siempre se hablaba y se ha comentado en esa oportunidad y ahora último también, que parte del trabajo también se hace con terceros, ¿no? Que subcontrata Ocinermín. Eso me sorprendió el otro día que vino un exdirector también del MINEM que nos contaba eso, que no tienen personal para fiscalizar, sino que los tercerizan, que tiene que ver también con presupuesto. Pero no solamente era eso, sino que parece que la fiscalización es muy sobre el papel, más que in situ, más que, a ver, muéstrame tu tanque, abre la válvula, veamos el barómetro. Ese tipo de cosas estaban en debilidad. Ok. Hay, como tú dices, revisión de papeles, sin duda, pero también hay dentro de los procesos, incluyendo, por ejemplo, para una estación de carga como esta, que hay que hacer una revisión. Claro, pero claro. ¿No? Ahora, hay que, obviamente, ver con Ocinermín, eso se está haciendo, a qué nivel de profundidad, ¿no? Porque creo que algo que hay que tener en cuenta es que tenemos un recurso tan importante como el gas natural, que lo tenemos, que no tenemos que importarlo, ¿no? Así es. Y que tenemos que asegurarnos de que pueda llegar a más gente, que lo podamos utilizar así como vamos a utilizar el GLP, el diésel, ¿no? Pero que nos ayude a autoabastecernos, ¿no? Pero para eso necesitamos dar la tranquilidad a la población de que esto se va a operar de manera segura. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, señor Guevara, el Premier lo ha descartado, pero estoy convencido que esto volverá a ser discutido, que es la posibilidad de unir a los reguladores en una sola entidad. ¿Le hace sentido? ¿Tiene lógica este planteamiento? No, y creo que la respuesta está en especialidad, ¿no? Tú tienes un OCIPTEL que está enfocado en el tema de telecomunicaciones, con un mundo totalmente distinto, OCITRAN con el tema de transporte, ¿no? Carreteras, puertos. Hoy el tema de puertos se está moviendo bastante. Central, así es. Entonces necesitas a alguien que esté enfocado. Y en el caso de Ocinermín también, ¿no? Pero como te decía al comienzo, ¿no? Tiene de repente varios encargos, ¿no? Y habría que ver cómo lo refuerzas, ¿no? Porque, no sé, de repente el tema minero lo puedes manejar separado del tema de energía, ¿no? Eso podría de repente evaluarse, ¿no?
Y lo otro es recursos, habría que analizar 50 con los recursos. Seguro. Yo creo que sí, ¿no? Porque hay importantes recursos que pagan no solamente las mineras, las eléctricas, las que están metidos en el negocio de hidrocarburos, tanto gas natural como explotación de petróleo, ¿no? Sí, pero hasta en eso habría que discutir eso más a fondo, porque es dinero que viene de aquel que es fiscalizado, por lo tanto, también se presta un conflicto de interés. Sí, eso es en parte cierto, ¿no? Pero si yo creo que le preguntas a varios de los que son fiscalizados a veces, algunos que son fiscalizados, pero creo que hasta el milímetro, te dirán, o sea, lo tengo acá todos los días, ¿no? Día y noche estar acá. Y eso es otro tema, ¿no? Tú tienes a grandes empresas que de repente le dicen, mira, has incumplido con esta parte, para esta parte, sí. ¿no? Pero estoy cumpliendo con todo, tengo todo lo demás. Y de repente a otros no se está haciendo igual de exigente, ¿no? Esto es como, guardando las distancias, ¿no? El mundo formal y el mundo informal, ¿no? No digo que Ocinermin... No, de acuerdo, pero son baremos diferentes, claro. Exacto. Ahí creo que hay que ver los contextos, a quién le debo exigir más. Las empresas grandes tienen que cumplir. Pues. Porque no solamente, o sea, está el tema de que me pueda venir a caer Ocinermin, tengo probablemente financiamientos, los bancos que me han prestado son más exigentes que probablemente Ocinermin. Sin duda. Mis propias compañías de seguro también, ¿no? Entonces, ahí hay, y hasta en algunas operaciones que están en lugares remotos, las propias comunidades que están al lado de las operaciones. De acuerdo. Ahora, cuando ocurrió la explosión del camión de gas en el 2020, pusimos el ojo en el regulador. Sí. Y ahora que ha ocurrido esta tragedia, hemos vuelto a poner el ojo en el regulador. Pero, digamos, un poco me puse a investigar qué es lo que había hecho el regulador en estos años respecto a esa planta en particular. Y fíjese, tenía fiscalización de los 4 años, del 20 al 24 había sido fiscalizada esa planta. Había fiscalizado de forma programada y en base a denuncias ciudadanas. Allí Ocinermin verificó el cumplimiento de normativa y condiciones de seguridad. El grifo, que fue el siniestrado, cuenta con póliza vigente de responsabilidad civil que Ocinermin se encargó de verificar. Se encargó también de verificar que había un extracontractual que cubre daños a terceros. Es decir, me pregunto, ¿qué cosa hizo mal Ocinermin en este caso para que por esta explosión sigamos pensando en la necesidad de toda esta reorganización? ¿O estamos pensando en mañana y en tapar problemas que pueden presentarse más adelante? Yo creo que ahí te faltó un tercer jugador. Dígame. La cisterna. Ajá. ¿No? Porque, la no revisada, dice usted. No sé, bueno, tiene que ser... Yo supongo que cuando hablan de condiciones de seguridad la revisaron. O sea, tú tienes dentro de la cadena de suministro, si quieres, tienes varios actores, ¿no? Sí. Está el que... Si el que lleva el gas. El que lleva por tubo el gas. Sí, claro. Llega al lugar el camión cisterna. Cada uno tiene que tener algún nivel de fiscalización. Exacto. Sí, claro. Sí, claro. El de la cisterna no es un señor que compra su cisterna y llega a la estación de carga y, bueno, llénemelo, ¿no? Ese señor también tiene que tener un tipo de supervisión previa, ¿no? De Ocinermin, ¿no? Entonces, porque se habla del tema de la estación, que hay que ver... Hay que verla, sí, claro. Si fue el origen o la causa del problema. Interesante. Pudo haber sido la cisterna. Interesante. ¿No? Pues recordemos que lo que ha salido disparado han sido los tanques que están en esa cisterna, ¿no? No he visto el detalle de Habría que esperar la investigación, claro, pero ejemplo, es una hipótesis razonable, digamos, ¿no? Y lo otro es, tienes la cisterna, la estación de carga, y entonces son dos personajes distintos, y al costado tienes el otro personaje distinto que es la estación de servicio, al que viene con su carro, ¿no? O su taxi o su bus, le va a llenar el gas natural, claro. ¿no? Y usted dice, todo tiene que ser cuidado y fiscalizado. Todo. Pero acá hablamos de actores distintos, sí, ¿no? Pues, además, yo te diría, de repente hasta la estación de servicio podría voltearse y decirle a a la estación de carga o a la cisterna, oiga, porque usted fue la causa, me ha dañado, ¿no? Y mire todo lo que ha generado, ¿no? Por eso creo que es importante esa investigación, que por un lado va a ser importante lo que diga Ocinermin, ¿no? Y las otras autoridades que tienen que investigar, ¿no? Claro, porque si ese camión cisterna
tiene grietas, tiene fugas, las mangueras no están adecuadas, digamos, o el tanque está mal soldado. No sé, estoy pensando sin ser un experto, Claro. estás poniendo en riesgo todo. Sí, claro. Y creo que también hay que, si miramos la comparación cuando uno va con su vehículo de gas natural a un grifo, ¿no? Para decirlo coloquialmente, ya no hablar de estaciones de servicio porque todo el mundo conoce como grifo. Sí. Cuando llegas, hay un chip que te va a decir si ese vehículo que tiene el tanque de gas natural ha pasado sus revisiones técnicas, ¿no? Si no lo ha pasado, No le pongo gas. a la cisterna, no tiene eso. Buen Entonces, dato. quizás sería algo tan sencillo como para poder hacer ese mismo control, ¿no? Y ese control que en este caso te comento como para poder exigirle a esa cisterna de gas natural de gas natural comprimido, igual lo podrías hacer para un tanque una cisterna que carga GLP, o inclusive las cisternas que pueden hasta cargar diésel, gasolina, ¿no? Las que van a La Pampilla, las que van a Conchán, ¿no? Porque necesitamos que todo eso esté verificado, que estén en condiciones de seguridad, ¿no? De acuerdo. Pero cualquier nivel de fiscalización, en tal caso, que trasciende el tema de los papeles y la parte administrativa, que también es importante, necesita personal en campo. Sí. Y eso es un ejército de personas, y además preparados, capacitados y con una ética que evite cualquier nivel de corrupción. Sin duda, ¿no? Y sí necesitas no digo lamentable, pero significa tener un ente con mucho personal. Ahí hay que entrar a discutir si son en su planilla, si Así son es. tercerizados. Esa será otra discusión. Claro. Necesitas sí tener buena cantidad de gente porque ¿cuántas estaciones? Solamente en estaciones Eso, de servicio son eso. más de 3.000, ¿no? Las estaciones de carga son menos, ¿no? Luego tienes las refinerías, Claro. ¿no? Las plantas de almacenamiento que están en los puertos, que están en algunos lugares estratégicos alrededor del país, ¿no? Es importante, ¿no? Hacer ese esfuerzo de dar la tranquilidad a todos. A todos, ¿no? a todos. Al que opera, al que lo usa y a los que viven alrededor. Por supuesto. ¿no? De que esto va a ser. O que tienen así es. negocios alrededor. Así es. De Claro. que esto va a ser seguro, ¿no? Señor Guevara, ha sido usted muy claro. Gracias por habernos ayudado a entender un poco más ese tema. Que tenga buen día. Gracias. Eduardo Guevara, ex viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, ha estado con nosotros hablando de lo ocurrido en Villa María del Triunfo y de la necesidad de la fiscalización y el cuidado de toda la cadena que tiene que ver con la distribución de hidrocarburos en general.